a ver este precioso tema. Hermano Ridel le tocaba impartirlo hoy, pero me pidió ayer que me hiciera cargo, entonces preparé este tema para ayudar a la iglesia o al remanente de la iglesia. Mejor el remanente, ¿verdad? Vamos entonces a Hechos capítulo 1. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versos 8 y versos 14. Hechos capítulo 1, versos 8 y versos 14. Leemos la palabra de Dios honrando y glorificando su santo y bendito nombre. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versos 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Señor, te rogamos que me des sabiduría, entendimiento, y me des, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor, para que no sean mis palabras, sino que sean tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual, y los corazones presentes puedan ser motivados, alentados, avivados a la oración, Señor, a la oración. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Hermanos, vamos a ver el tema, el poder de una iglesia que ora. El poder de una iglesia que ora, que practica, que vive la oración. El poder. Hoy en día, hablar de oración se ha hecho algo sin relevancia, porque pensamos que Jesús ya oró por nosotros, porque pensamos que Jesús ya conoce todas nuestras necesidades, porque pensamos que no es relevante orar o no es necesario orar. Pero fue el mismo Jesús quien dijo: pedid y se os dará. Fue el mismo Jesús quien dijo que todo lo que pidiereis orando al Padre, creyendo que lo recibiréis, y os vendrá. Fue Jesús quien dijo que veláramos y oráramos para no entrar en tentación. Y fue Jesús quien dijo que nosotros, como seres humanos que somos, no deberíamos afanarnos por la vida, por el alimento, por el vestido o por el mañana. Mateo capítulo 6. Ni por la vida, ni por el alimento, ni por el vestido, ni por el mañana, porque el mañana es incierto. Sino más bien dijo antes: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. Cuando nosotros miramos aquí, y yo veo aquí las oraciones, no he encontrado oraciones
donde la iglesia o un siervo de Dios esté orando porque Dios le dé una casa, porque Dios le dé un trabajo, porque Dios le dé una mujer, un esposo, una novia. No he encontrado aquí siervos de Dios que estén orando porque Dios le dé prosperidad material. La única vez que Pablo dice oró fue por Epafrodito y oraban pues por los enfermos, eran colaboradores, pero no eran que aquellos que oraban para que fueran sanados llevaran una vida indiferente, sino que oraban para que aquellas personas que eran sanadas sirvieran dentro de la obra del Señor, porque a la verdad decía el mismo Señor Jesucristo, las mies es muchas, mas los obreros son pocos. La mies sigue siendo mucha y aquí los obreros no son pocos, son mínimos, casi extinguibles. Porque no sé cuántos de ustedes le han dicho esa expresión, pero o los que viven aquí, son, a pesar que hay como 60, más de 60 grupos religiosos aquí, no todos salen a predicar, a cumplir esa responsabilidad de la predicación. Y qué bueno lo que andan haciendo, y qué bueno, pues sí que es nuestra responsabilidad, no andamos haciendo nada bueno, es nuestra obligación. Es bueno que ustedes salgan a trabajar, esa es su responsabilidad, es su obligación. Es bueno que la mujer se ponga a limpiar, es su responsabilidad. O el hombre se ponga a barrer, a lavar los trastes, es su responsabilidad. Sí, no le vamos a ver, cuando el hombre llega a la casa y ella a la casa limpia, le da un aplauso a la mujer, ves qué bueno que limpiaste, a menos que nunca lo había hecho. Pero si lo haya hecho todo el tiempo, no va a encontrar nada extraordinario. Entonces, salir a predicar no es algo extraordinario, es nuestra responsabilidad. Qué interesante es que este es el segundo tratado que se le escribe a un siervo de Dios llamado Teófilo. Se piensa que fue un pastor. Les pregunto, si este es el segundo tratado, ¿cuál es el primero? ¿Alguien sabe cuál es el primero? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Un escritor, me imagino, claro. Pero ¿quién lo escribió? ¿Quién fue ese escritor? Lucas. Y Lucas, si usted lee capítulo 1, verso 1, también se lo dedica a Teófilo, haciendo eso una investigación exhaustiva. Puesto que muchos han querido poner las cosas en orden, también a mí me ha parecido, Teófilo, escribírtela en el orden en que sucedieron. Entonces este es el segundo tratado. El primer tratado habla acerca del ministerio de Jesucristo como siervo aquí en la tierra. Como hombre aquí en la tierra. Siervo lo pone Marcos. Lucas lo pone como el Hijo del Hombre. El hombre perfecto aquí en la tierra. Y aquí, en el libro de los Hechos, da el énfasis a la obra. Primero la obra que hace Jesucristo. Y ahora aquí la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo. Pero, oiga bien, para que la iglesia pueda ser embestida, pueda ser llena del Espíritu Santo, tiene que ser una iglesia de oración. Miremos primeramente que la oración es la fuente de donde fluye el poder del Espíritu Santo para la iglesia. Quiere decir que una iglesia que no ora es una iglesia que está agonizando. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de personas, de creyentes, que si los creyentes no están orando aquí, tampoco están orando en su casa. Y un creyente que no ora, el diablo se lo devora. Porque el Señor dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Pero si no está velando y orando, ¿entra o no entra?
entre en tentación. Y al entrar en tentación, si no hay poder del Espíritu Santo, se llamaba uno más. Por lo tanto, hermanos, una iglesia que ora, en primer lugar, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que ora es una iglesia llena del Espíritu Santo. Aquí, qué bueno que oramos al iniciar, pero tenemos que orar y clamar. He sentido en mi corazón, tal vez no he querido ser emocionalista desde la semana pasada, pero me lo he guardado, hacer una media vigilia, pero de oración. De oración. Pero si al culto de oración venimos así, ¿qué tal a la media vigilia? ¿Qué indica eso? El lugar que la iglesia o cada hermano le está dando a la oración en su vida. Y si le da y si lo minimiza desde ese punto de vista, entonces una iglesia que ora, dice una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero si no ora, ¿cómo está? Vacía. Y al estar vacía, se convierte en una iglesia carnal. Cuando decimos carnal, es que no está viviendo en lo espiritual. Puede ser que ha nacido de nuevo, no lo dudamos. Puede ser que sea un hijo de Dios, no lo dudamos. Pero su mente y su corazón están más enfocados en las cosas de este mundo material que en las cosas espirituales de la iglesia. Su prioridad son otras cosas y no estas. ¿Por qué? Porque no hay un actuar del Espíritu Santo en ellos, sino que están llevando una vida aparente. Y una vida aparente es una vida religiosa. Vienen, se congregan, pero no pasa nada. No hay poder en su vida. No hay demostración del Espíritu Santo en su vida. No hay demostración del Espíritu Santo en sus decisiones, en su forma de andar, en su forma de vivir, en su forma de relacionarse. ¿Por qué? Porque no hay oración. Y si hacen oración, es una lista de petición. De petición. Y aquí, como les decía, yo no encuentro que Pablo haya orado, Señor, dame de comer. Al contrario, él decía, estoy bien, dice, estoy lleno a los filipenses. En lo poco y en lo mucho he aprendido a ser agradecido con Dios. Tranquilo. Pero nosotros siempre estamos aprendiendo la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro cada día. Dándonos hoy antes que se acabe. ¿Así es que dice? Antes que se acabe. Dice que el Señor Jesucristo, antes de su ascenso, les dijo, pero recibiréis poder. Hay una promesa. Pero ese poder va a ser efectivo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo o qué estaban haciendo los discípulos de Jesucristo para esperar ese poder, para esperar esa promesa? ¿Qué estaban haciendo? ¿Viendo novela? ¿Viendo televisión? ¿Tirando espaldas? ¿Afanados en el lavandero, con el lampazo o en la estufa, en la cocina, o en sus trabajos, en sus quehaceres? Porque usted cree que esas más de 120 personas eran personas ociosas que no tenían nada que hacer. Eran personas vagas que no tenían ninguna responsabilidad. Ahí menciona mujeres. Eran mujeres que no tenían ninguna responsabilidad en su hogar. No, hermano. Eran hombres y mujeres que habían aprendido a darle el primer lugar a Jesucristo, a darle la preeminencia a Jesucristo. Tenían responsabilidad, pero su primer responsabilidad estaba con su Señor Jesucristo.
Y dice la Escritura que todos estos, versos 14, estaban como unánimes. Estamos unánimes. Aquí estamos unánimes. ¿Se da cuenta? Yo les digo, no son mis palabras. Es el reto que nos hace la palabra de Dios. Estaban unánimes. Y esa unidad era en un solo espíritu, que se llama oración. Y estaban orando y estaban rogando. Y vamos a ver por qué. Capítulo 2, versos 4. Perdón, versos 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? 10 días pasaron en ruego, hermano. Porque dice que eran 40 días, durante 40 días se le apareció el Señor, en el capítulo 1. Después llega el día de Pentecostés, que es el día número 50. 40, para llegar a 50, ¿cuánto faltan? 10 días pasó esta gente unida en ruegos, en oraciones. Pero vamos a ver por qué oraban. Si era porque los frijoles bajaran. Vamos a ver por qué oraban. Si era por un trabajo, por un empleo. Vamos a ver por qué oraban. Si era para que volviera la mujer o el hombre que lo había dejado. Dice que estaban unánimes, juntos. Y de repente, ¡pum!, vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ahí sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estaban orando y rogando? Porque aquella promesa que les dijo Jesús en el día 40, antes de ser alzado, que no salieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Entonces ellos dijeron: el Señor nos prometió el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor no miente. Vamos a orar unidos, a perseverar unidos hasta que se cumpla esa promesa. Y dice que en el 10º día, que es el día 50, sumando de Pentecostés, se cumplió esa promesa. Aquí tenemos muchas promesas de Dios, pero ahí están estancadas en la aduana. Muchas promesas están en la aduana estancadas. Porque ¿sabe qué? No sé si usted ha entendido, pero en el cielo hay un conflicto. En el cielo, crea, hay un conflicto, hermano. Apocalipsis dice que Satanás está acusando todavía a los hijos de Dios. Satanás está acusándolo. El acusador le llaman. Sus agentes están estropeando la obra de Dios. Y no la obra de Dios, sino las bendiciones que vienen. Ellos se la detienen a usted. ¿Por qué? Porque no está orando y no tiene el poder del Espíritu Santo. Tal vez viene la bendición y viene cayendo y usted está así, pero como se debilitó, pasó de viaje y le agarró otro. ¿Y cómo es eso, pastor? Usted tal vez estaba aplicando para un trabajo, pero como se debilitó en la fe, se lo dieron a otro. Ah, es que no era mío. Puede ser. Pero ¿cómo está su fe? ¿Cómo está el poder del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo está? Una iglesia que ora es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 4, versos 31.
dice, cuando hubieron ¿qué? Llorado, con Y o doble L. Es que nosotros solo somos llorar. Y es orado, hermano. Cuando hubieron orado, aquel lugar tembló. No porque se cayó alguien por dormirse en oración, sino por el poder del Espíritu Santo, hermano. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Miremos ahí, démosle vuelta a la hoja en el 5:32. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de todas de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? Le estamos obedeciendo, mire. Obedecemos a no dejar de congregarnos, obedecemos a ir y predicar el evangelio, obedecemos donde dice orad sin cesar, obedecemos donde dice y que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor, obedecemos cuando dice y la palabra de Dios abunde y more en vuestros corazones. No hay palabra de Dios, no hay oración, no hay comunión, no hay santificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos obedeciendo? Y no nos estamos congregando. ¿Qué es lo que estamos obedeciendo entonces? Pregunto. Si esas son las bases, eso no es el todo, apenas son las bases, el principio, el rudimento de la vida cristiana. Porque ya una vez cuando usted ha caminado, ya eso ya no es un trabajo para usted, ya es una forma de vida que no se halla si no ha leído la Biblia. Y si salió apurado, se acordó, la no oré. Aunque sea en el camino, ahí hace una oración relámpago, pero la hace. Y si no, en el día, en el almuerzo, ahí busca el tiempo, ya. Aunque sea, tal vez no me tiré toda la de lectura que había, pero ya una porción que me alimentó. Porque el Espíritu Santo le va a dar poder, no para que usted sea el mejor trabajador o para que pase animado haciendo los afanes todo el día. Le va a dar poder, ahí dice, para que hablen con denuedo la palabra de Dios. Es decir, lo va a preparar, lo va a capacitar para que usted vaya a predicar. Denuedo quiere decir valor. La palabra de Dios. Entonces, si hubiese oración, hubiera comunión con el Espíritu Santo, por tanto, no tuviera problema en salir a predicar. Los anuncios que dan aquí o las limitancias, eso no, conmigo no va. Para mí eso es cajeta. No tengo problema en eso. Congregarme, no tengo problema, aquí estoy todo el tiempo. Leer la Biblia, es un hábito para mí, me gozo, es mi pasatiempo, es mi deleite leerla. Una iglesia que ora, hermano, es una iglesia que glorifica a Dios. En segundo lugar, una iglesia que ora es una iglesia que glorifica a Dios. En Hechos, capítulo 2, versos 11, estamos ocupando el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos es el comienzo de lo que es un periodo de transición de la iglesia, el desarrollo, la expansión de la iglesia, el periodo de transición, de expansión de la iglesia. El inicio de la iglesia dijimos que se da con Jesucristo, pero esta es la expansión de la iglesia. Es una iglesia que glorifica a Dios. En el 2:11 miramos que dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas o idiomas. ¿Qué le oían hablar?
Cuando usted habla con su amigo o su amiga, o se pone a volar lengua en los cercos, o en la pulpería, o en la calle, o en el bus, ¿de qué habla? ¿De los problemas políticos? ¿De qué habla? ¿De los problemas económicos? ¿De qué habla? ¿De los acontecimientos coyunturales que llamamos, o el deporte si está en auge? ¿Quién va ganando el campeonato, la copa, y quién va a llegar al final según su criterio? ¿Cuál es su tema de conversación? Porque déjeme decirle, hay muchos hermanos que no les pesa abrir la boca. Son buenas, pero para glorificar a Dios también lo ocupan. Y hermanos también. Pero ocupan su boca, porque aquí dice la lengua. Ustedes saben que con la lengua es que pronunciamos, pero aquí no es la lengua física, es la lengua, el idioma. ¿Para qué ocupa el idioma que Dios le dio a usted? ¿Para pelear, para gritar, para ofender, para defender o para glorificar a Dios? Miremos que ellos dicen que todas las personas que estaban ahí, casi 14 nacionalidades, escuchaban a aquellos 120 aproximadamente, tal vez un poco menos, un poco más, que estaban hablando y no le dijeron, oye, te luce, a ver, volverlo a repetir, alabanza, alabanza, oye, se oye bien, está hablando en el idioma, y está hablando en el espíritu, y comienza, ¿verdad? No, estaban glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios, bendiciendo a Dios, exaltando a Dios, testificando de las maravillas de Dios, de los propósitos eternos de Dios, de la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Es una iglesia que glorifica a Dios. 4:21, miremos ahí, hermanos. 4:21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aquí está hablando de la curación del cojo que hizo en la entrada de la puerta del templo Salomón, ¿verdad? Y a un cojo de nacimiento, tenía más de 40 años, entonces entró saltando y glorificando a Dios, y entonces después se lo llevan preso los sacerdotes, el Sanedrín, y lo procesan y lo amenazan, pero ellos le amenazaron, pero lo soltaron no hallando ningún modo de acusarlo. ¿Por qué? Por causa del pueblo. ¿Cuál era este pueblo? Los judíos. ¿Ustedes creen que ese pueblo se está refiriendo a los judíos? Se está refiriendo porque si nosotros miramos pasadito atrás, dice que se habían convertido 3,000 personas y eran las que estaban ahí. Pedro y Juan habían subido a las 3 de la tarde, la hora novena, la hora ¿de qué? De la oración. En el cronograma judío habían por lo menos 3 horas de oración. 3 tiempos, por lo menos 3 tiempos, aunque otros ocupaban 4 generalmente. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Yo le gano, dice, porque oro, desayuno, almuerzo y cena, al acostarme y a levantarme, 5. Está bien, pero el desayuno, almuerzo y cena, eso no es oración, darle gracias a Dios solo. Eso es una exclamación de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este alimento, ya está. Hombre Jesús, va de viaje. Una iglesia que ora es una iglesia que glorifica a Dios. Dijimos que en el 5:21 dice que el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué le ha hecho el Señor a usted? ¿Algo? ¿No le ha hecho nada extraordinario? Nada, ni un milagro. Ni un milagro, ni uno. ¿Llevó? Ni uno. Y la salvación no es un milagro. Este es el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida, salvarnos.
¿Y qué más testimonio de eso? Que usted pueda glorificar a Dios diciéndole a la gente, viera, si vos me hubieras conocido lo que hubiera antes. Y vieras lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ya no digamos la cadena de testimonio que usted pueda dar. Mire, una vez me encontré a un amigo, que diácono, creo que todavía está diácono, debe estar en misiones en la iglesia Monte Calvario. Richard Movie, amigo de hace muchos años. Poco nos frecuentamos. Estábamos hablando y de pronto llegamos al punto cuando yo le conté de él, porque teníamos años de no verlo por lo del COVID, solo nos saludábamos, pero nunca habíamos. Y él no sabía que me habían operado de cáncer. Y le comencé a dar mi testimonio, que dándole mi testimonio, cada vez que doy mi testimonio, no sé por qué, pero hay un quebrantamiento en mi corazón, se lo digo sinceramente, que todavía, cada vez que lo cuento, me quebranta tanto el corazón que comienzo hablando y termino llorando contando mi testimonio. Siempre. No sé por qué. Me quebranta sentir esa gracia, esa misericordia de Dios, de la obra que hizo Dios. Y le comencé a relatar todo. Hermano, me dice, al final, Dios lo ha pasado por muchas pruebas a usted. Pero ¿sabe qué? Dios lo tiene allí a usted. Dios es el que los tiene allí a usted. Me quedé, eso fue hace como cuánto, 3 semanas tal vez. Porque le conté que habíamos ido a Cinco Pinos y que íbamos a volver a hacer el viaje, entonces fue como 3 semanas. ¿Cómo glorifica usted a Dios? ¿De qué cuenta? ¿De qué platica? ¿Cuál es el tema de su conversación? ¿Será que Dios no ha hecho nada en su vida? ¿Será que Dios solo lo ha hecho perder el tiempo a usted? Miremos el 5:24, hermanos, ¿qué nos dice? Vamos a ver si los hermanos, pues, nos prestan, ¿verdad?, para terminar esto la próxima vez. Les dije 5. Pero no es ahí. Hermanos, miremos ahí 13:48. Tal vez me equivoqué en el texto. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados para vida. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. El resto no. Pero dice, ¿qué es lo que hacían ellos? Glorificaban la palabra de Dios. A mí no me avergüenza dar mi testimonio con quien sea acerca de lo que Dios hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo. Y yo cuando les predico a la gente, yo le digo dónde el Señor me levantó, me recogió y me habló. Y cuál era mi condición cuando estaba con Él. No era nadie bueno. No era nada saludable mi amistad. Si ahora ustedes porque realmente me aguantan. Pero en aquel entonces se me hubieran corrido. Créanme. No porque era tan dañino, sino por el aspecto, la impresión. Hermanos, una iglesia que ora, oiga bien, dijimos es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que glorifica a Dios. Es una iglesia que glorifica a Dios. Miremos
también que es una iglesia que ora, es una iglesia que espera en Dios. Su esperanza está puesta en Dios. No sé, como iglesia, en quién tiene puesta usted su esperanza. Mire, aquí yo siempre he dicho, desde que comencé, que me decían por allá, venden por ahí. Si esta iglesia es de Dios, oiga bien, Dios ya tiene el lugar donde esta iglesia se va a establecer. Si aparecen las oportunidades, yo las abordo, porque tal vez poco sabemos por dónde es que va a saltar la liebre. Y después, por allá saltó la liebre. No, abordamos las oportunidades que se presentan. Pero mi esperanza no está puesta en el hombre. Mi esperanza no está puesta en las probabilidades o recursos de los hombres. Mi esperanza está puesta en Dios. Y esa es mi esperanza, que si esta iglesia es de Dios, Dios es el que la sostiene, Dios es el que la va a guardar, Dios es el que la va a proteger, Dios es el que la va a levantar. Es Dios y no el hombre. Es Dios, hermano. En Hechos capítulo 1, versos 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Tengan calma. Su esperanza no esté puesta en que si está vivo Pilato y después viene Nerón. No esté puesta en ella que un gobierno le va a dar paz a la iglesia. O que de un gobierno le va a dar bienestar a la iglesia. O que un gobierno va a levantar a la iglesia. No. No estén puestos su esperanza en que venga hallemos a la gallinita de los huevos de oro, que le llaman a los hermanos que tienen posibilidades, que ellos les van a comprar todo. No, tampoco es esa nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y Dios sabe cuál va a ser el medio que Él va a utilizar para proveer, para sustentar y proteger a su iglesia. Él sabe el tiempo y la forma. El problema es que cuando nuestra esperanza están puestas en el hombre, tomamos decisiones precipitadas. Por ejemplo, y nos adelantamos a los hechos. Sara se adelantó a los acontecimientos, a los planes de Dios, y dijo: Abraham, vení, aquí está mi esclava Agar, llegate allá, tal vez Dios es a través de ella que te va a dar el heredero, porque yo estoy vieja y estéril. Se adelantó a los acontecimientos, a los propósitos de Dios. Y de eso formó un problema hasta el día de hoy. Los ismaelitas y los judíos que viven peleando la famosa Palestina. Tenemos el primer caso. El segundo caso de adelantarse a los acontecimientos de Dios, bueno, lo podemos ver en David. Cometió pecado tras pecado por quedarse con la mujer de su capitán, de uno de sus hombres de guerra, de uno de sus valientes. Y tal vez era a propósito de Dios, porque de ahí salió Salomón, era el tercer hijo de Betsabé. De ahí salió Salomón. Y Salomón fue el siguiente rey que mantuvo el Reino Unido. Y dentro de los planes de Dios ahí estaba. Pero se adelantó a los acontecimientos. Y por eso vino una cadena de problemas en la familia. Dios tiene su diseño, Dios tiene su plan, Dios ha trazado un plan, Dios ha trazado sus propósitos y Dios tiene todo controlado. Dios tiene el control, nosotros no. Es más, nosotros no tenemos ni el control de nuestras vidas.
No la tenemos, aunque Dios nos ha dado espíritu y dominio propio. Pero ante el pecado temblamos, ante la tentación. Pero Dios tiene el control de todo. Así que nuestra esperanza, cualquiera que sea, tiene que estar puesta en Dios y no en los hombres. En Dios y no en los hombres. Y así podemos ver algunas otras historias bíblicas de personajes que se adelantaron a los acontecimientos, a los propósitos de Dios, y por ello pues salieron mal las cosas. Una iglesia que ora, dijimos, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, una iglesia que glorifica a Dios, es una iglesia que espera en Dios. Vamos a terminar con este último punto, lo voy a encerrar porque nos hicieron falta algunos ahí que muere el otro martes, a ver si con la ayuda del Señor los logramos abordar para el próximo martes. Una iglesia que ora es una iglesia que sirve. Una iglesia que ora es una iglesia que sirve. No lo traía este texto, pero me acordé. Vayamos allá a Mateo capítulo 9. Yo quiero que me ayuden porque me cuesta entender este pasaje. Vamos a ver, yo les voy a leer el 36 y el 37, son los más difíciles de interpretar, pero ustedes me van a leer el 38, que es el más facilito y el más corto. Dice, y al ver a las multitudes, hablando de Jesús, ¿verdad? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. ¿Qué dice el 30? ¿Quién me lee el 38? Una iglesia que ora es una iglesia que sirve. ¿Qué está diciendo? Rogar. ¿Qué es rogar? Orar. Pero vamos a orar, ¿por qué, hermano? Para tener espectadores, para tener visitas. Es bueno tener visitas, no digo que es malo. Vamos a hacer un día el culto de la visita, a ver si vienen visitas. Para que estemos poniendo brillante el asiento de tanto que pasamos sentado en él. Antes les llamaban a los cristianos banqueros. Ahí vienen los bautistas, hermanos banqueros. No porque tenían cuenta en el banco, ni porque eran dueños del banco, sino porque solo pasaban sentados en la banca, los banqueros. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia que sirve. El Señor está diciendo que oraran para que el Señor enviara gente que sirviera en la iglesia. Orad para que Él dice al Señor, al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? Jesucristo es el dueño de la iglesia. Que envíe obrero a su mies. ¿Cuál es la necesidad de que envíe obreros? La palabra obreros en el contexto nuestro es trabajadores, gente que venga a trabajar, gente que venga a servir, no que gente que venga a condicionar, a cuestionar o a justificarse. Gente que venga a trabajar a la obra del Señor. Porque les digo, nadie sirve de balde al Señor. Nadie. Y tenemos el textolema, pero se lo han memorizado tanto que se les ha olvidado el significado de cada expresión ahí. Orad para que el Señor envíe obreros. Porque los obreros que tenemos ya están cansados. Los obreros que tenemos ya están fatigados, con poco y nada, porque no se sale a evangelizar todos los días.
No se hace culto todos los días, pero ya están cansados, ya están fatigados, ya están desanimados, ya quieren vacaciones. Orad al dueño de la mies para que envíe obreros, trabajadores. Una iglesia que ora es una iglesia que sirve al Señor. Cuando la gente fue llena del Espíritu Santo, les dije, comenzaron a predicar en Hechos capítulo 2. Dice una iglesia que sirve. Vayamos a Hechos capítulo 32 al 37. Hechos capítulo 4, del verso 32 al 37. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Imagínense que yo les diga, bueno, hermano, vayan a vender su casa y me traen los reales, yo los voy a administrar. Y ahí, blasfemo me van a decir, hereje, mercantilista. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le va a quitar la casa a esta gente pobre? ¿Qué clase de pastores es? Servían con su economía a la iglesia. Y aquí ni siquiera se les pide, no se les pide la casa, menos. Hay iglesias, oigan bien, y hay personas que han sido enseñadas que el primer mes del salario del año, el primer mes, se lo dedican a la iglesia y le llaman las primicias. Entonces se los vienen, como ellos saben, lo que ganan en diciembre y el aguinaldo que les dan, ellos se van, ¿cómo le llaman? Preparando, porque saben que el mes de enero no van a tocar reales, es para la iglesia. Primer pago, tal vez la primera quincena dan a uno, o tal vez el primer mes del año. Las primicias, todavía practican las primicias y se los piden muchas iglesias. Aquí no, hermano, porque si con lo poco que se les dice es una gran carga. ¿Qué tal cuando en Éxodo el Señor le dijo a Moisés que cada uno pagara su rescate? ¿Ya han leído eso? De 20 años para arriba cada uno pagaba su rescate. Y tenían que dar un primogénito de los animales. Se pagaba también por el primogénito. El primogénito era Dios, y si no, tenían que pagar también el rescate de los primogénitos. Aquí no, hermano. Si yo les comienzo a decir, no, este pastor, ¿qué piensa? Que no vamos a comer. Que no le voy a dar de comer a mis hijos porque él esté con la tripa llena. Hermano, eso se llama fe. Servir, miren, esta gente servía, pero no solo con la boca, sino también con su economía, porque era una iglesia que oraba. Y una iglesia que oraba prueba el poder de Dios por el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene el poder de Dios y el Espíritu Santo, lo material a uno, mire, no le llama la atención, porque sabe que el dueño de esos materiales es Dios, y quien se lo dio es Dios. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Y a veces Dios nos usa a nosotros si le dice, bueno, toma, te doy 5. Y viene él y agarra esos 5 y se queda con 2 y comienza, le da 1. Dice, toma 10. Agarra 5 y reparte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toma 20. Se queda con 10, reparte 10, pero mire que cada vez que va repartiendo, va
multiplicando la gloria de Dios. Porque no se quedó con lo que Dios le dio, sino que lo compartió con tres. Y el que da al pobre, a Dios presta. Y es más bienaventurado dar que recibir. Porque dando es como recibimos. Pero cuando nosotros somos así, avarientos, y si usted ha leído en Proverbios, que la mano que retiene es maldecida por el pueblo. Con esto no les estoy hablando de quererles torcer el brazo para que, no, es cuestión de cada quien. Pero solo les estoy abriendo la puerta de la fe. El poder del Espíritu Santo no solo es estar sentado en una silla, es participar activamente hasta la economía de una iglesia. Si esta iglesia fuese más grande, donde tengamos que pagar impuestos, si tuviéramos nuestra propia, ¿cómo le llaman? Personalidad jurídica, anualmente tuviéramos que declarar y pagar. ¿Y de dónde sale eso? De la iglesia. La luz de un recibo de luz de una iglesia no andan por menos de 2,000, 3,000 pesos mensuales. ¿De dónde sale eso? De la iglesia. El agua, lo mismo. Ahí vamos a quedar, hermanos, una iglesia que ora, es una iglesia que sirve. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra que nos motiva, Señor, a ser una iglesia de oración. Yo sé que cada hermano aquí presente y aún los ausentes desearan tener una iglesia grande, llena, Señor, de personas convertidas. Una iglesia hermosa que entone hermosos himnos, Señor, congregacionales, pero solo lo desean, Señor. No están haciendo nada para alcanzarlo, mi Dios. Solo lo anhelan como un sueño, como una utopía, Señor. Como un sueño inalcanzable. Como un pensamiento, Señor, fantasioso y hasta vanidoso, Señor. Te ruego, Padre mío, que perdones la insensatez de tu iglesia. Que nos perdones, mi Dios. Y que nos ayudes, Padre. Que no apartes tu presencia de nuestras vidas, que no apartes tu presencia de esta iglesia, sino que nos abrigues y nos protejas, Señor. Que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, mi Señor. Que nos ayudes. Porque sin ti nada podemos hacer. El domingo tuvimos un culto muy bonito en la semana. Sí, Señor. Pero ¿qué cuesta que la iglesia venga a orar, Señor? Y el temor es, mi Dios, que la iglesia caiga en un estado de religiosidad y no de espiritualidad, Dios. Por lo que te ruego, Padre mío, que nos permitas participar de esa hermosa promesa que diste antes de tu ascensión, de llenarnos del poder de tu Espíritu Santo para poder hacer esta obra. Porque de lo contrario, Señor,
no podremos seguir avanzando. Uno a uno, Señor, nos iremos desgajando del árbol. Nos iremos marchitando, Señor, como los pámpanos que ya no dan fruto. Uno a uno. Hasta que toda la higuera se seque, Señor, y sea cortada y quitada de aquel lugar. No permitas, Padre, que esta tu iglesia, por la cual tú moriste en la cruz del Calvario, pase ese triste escenario, esa triste vergüenza, como muchas iglesias ya lo han estado viviendo y practicando. Muchas iglesias y grupos religiosos han cerrado ya sus puertas y han dicho, hasta aquí no más. Danos fuerza, Señor, para no desmayar. Danos ánimo para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Danos de tu Espíritu Santo. Porque sin el poder de tu Espíritu Santo, el resto es vano, Señor. Todo es vano. Todo es vano porque todo es carnal, todo es material, Señor. Danos del poder de tu Espíritu Santo para que la iglesia pueda vivir en esa fe, en ese poder. La iglesia, Señor, o los cristianos de hoy en día están tan enamorados de este mundo pagano que hasta participan de las actividades de él. Están más fieles a estas actividades paganas que a ti, Señor. Qué vergüenza, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos. No nos tomes en cuenta, Señor, esos pecados. Y ten misericordia de nosotros. De aquellos que te hemos fallado, Señor. De aquellos, mi Dios, que no hemos sido fiel a ti. Que no hemos sido fiel a tu llamado. Que no hemos sido fiel al compromiso cuando tú nos trajiste aquí. El compromiso que asumimos como hijos tuyos que somos, como siervos tuyos que somos, como líderes tuyos que somos, Señor. No somos fieles a ese compromiso. Perdónanos, Dios. Porque estamos como la iglesia, Señor, o como en el tiempo de los jueces, mi Dios, que cada quien hacía lo que le parecía, Señor. Como la iglesia en los Filipenses que dijo el apóstol Pablo, porque cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos que el apóstol Pablo dijo que estos tiempos eran difíciles y peligrosos. A tal punto, Señor, que en tu profecía de Mateo, tú dijiste, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué vergüenza, Señor, que ni tus hijos, que ni en tus hijos encuentres esa fe, Señor. Qué vergüenza. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo. Porque nos hemos acomodado a una religiosidad, nos hemos acomodado a un placer vano y nos hemos acostumbrado a él, Señor. Que ya nos parece un fastidio estar escuchando estos mensajes que nos motivan al servicio,
a la consagración, a la santificación, al compromiso. Perdónanos, Señor. Para muchos cristianos la oración es algo sin valor, hasta un fastidio para muchos. Perdónalos, Señor. Perdónanos, Padre mío. Y permite, mi Dios, que en tu misericordia esta iglesia pueda ser restaurada. Esta iglesia pueda ser avivada. Esta iglesia pueda ser transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Y para gloria de tu nombre. Que todo esto que estamos viviendo nos permita aprender del peligro al que estamos expuestos, Señor. Y podamos reconocer que separados de ti, las cosas se tornan difíciles. Las cosas se tornan difíciles, Señor. Perdónanos, Padre mío. Ayúdanos a vivir en ese poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos salir y predicar tu palabra. Para que podamos ser luz en medio de una comunidad en tinieblas. Para que podamos glorificar tu nombre, Señor. Para que podamos proclamar el año nuevo de bienaventuranza, Dios. Para que podamos hacer misiones, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, Dios. Necesitamos de una renovación, una restauración en tu iglesia. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor, no tomes en cuenta nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras injusticias, Señor. Por amor de tu nombre, levanta esta iglesia, aviva esta iglesia, encamina a esta iglesia, Señor, para que pueda ser luz en esta comunidad, Señor, y en sus alrededores, para que pueda ser una iglesia de bendición donde vaya, Señor. Donde vaya pueda ser una iglesia de bendición. En el nombre de Jesucristo. Rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer misiones ahí en Cinco Pinos. Nos permitas alcanzar, Señor, nuevos creyentes. Nos permitas alcanzar, Señor, familias creyentes, donde tu nombre sea glorificado, Señor, y que con ellos podamos comenzar una iglesia. Ayúdanos, Señor, provéenos de obreros tuyos que estén apasionados por hacer tu obra, que en su corazón sientan una carga, así como la carga, Señor, de Nehemías por ir y restaurar los muros caídos de Jerusalén. Así, Señor, envía obreros a esta iglesia, hombres, mujeres, jóvenes. Levanta, Señor, en esta iglesia que sientan una carga en su corazón por la causa de Jesucristo. Sientan una carga en su corazón por la causa de Jesucristo, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, que sirvan con pasión, que sirvan con amor, que sirvan con entrega, que sirvan sin reserva, Señor. Levanta hombres y mujeres en esta congregación, Señor. Que glorifiquen tu nombre. Que le den gloria a tu nombre, Señor. Que sean de bendición. Levanta hombres y mujeres, Señor. Te lo suplico, mi Dios. Te lo ruego, mi Dios. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bien, hermanos, vamos a levantar las ofrendas y vamos a decir nuestro texto de memoria. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios los lleve con bien, llenos de su gracia y de su poder.